soberanía de Dios en la enfermedad. La soberanía de Dios en la enfermedad. El domingo pasado, por la tarde, vi un mensaje ahí en redes sociales del pastor Tom Patton, que es pastor asociado de la iglesia Grace Community Church. Estoy practicando inglés ya, ¿no? Es la iglesia que pastorea el pastor John MacArthur, pastor bautista y uno de los mejores maestros exponentes expositivamente de la Biblia. Él ya era un anciano de más de 80 años y enfermó de neumonía. Y el anuncio del pastor asociado el domingo pasado fue lo siguiente, dice, describiendo la situación del pastor MacArthur, dice: fue ingresado en el hospital y es posible que pronto esté en presencia del Señor. Ponemos a nuestro querido pastor a los pies del glorioso Salvador, a quien ha servido tan fielmente durante tantos años y ahora espera su orden final de estar en su presencia para siempre. El pastor aún no partía con el Señor y a mí me sorprendió mucho la resignación de la iglesia manifestada en el copastor como vocero, la resignación, la paz, la entereza, la tranquilidad de la aceptación de la voluntad del Señor en esa situación. Y ellos dijeron: ponemos a los pies de nuestro querido Salvador la vida de nuestro querido pastor. Y yo estaba sorprendido porque esto es un contraste muy grande para nuestra manera de pensar, nuestra manera en que asumimos la enfermedad, asumimos la muerte de una manera distinta. En el año 2020 hubo un concierto titulado Unidos por Julio Melgar. Julio Melgar es el que canta Creo en ti, Jesús, y lo que harás. Él compone esa y otras canciones, y él enfermó durante muchos años, estuvo peleando con el cáncer en sus huesos, y hubo un evento por oración pro sanidad del cantante Julio Melgar. Y ahí en ese concierto estuvieron los ungidos, por así llamarlo, los top estrellas cristianas: Miel San Marcos, Redimidos, Marcos Barrientos, y todos tenían una buena intención de hacer una convocatoria para orar por la salud de Julio Melgar. Y entre la participación estaba Christine Di Cleiro, una cantante muy famosa entre nosotros, y en parte de su ministración, de su oración, ella dijo: yo desato la sobrenaturalidad de Dios sobre este lugar en milagros. Ya no tomaremos un no como respuesta. Cuando contrastamos el anuncio del pastor Tom Patton y esta manifestación de Christine Di Cleiro, nos damos cuenta de que hay un contraste muy grande entre nuestra manera de pensar como carismáticos pentecostales y un pensamiento bautista. A los poco tiempo, Julio Melgar partió con el Señor, falleció de esa enfermedad. Pero algo que me sorprendía de él es que sus palabras, cuando hablaba, Julio Melgar decía: esperamos un milagro cuando el milagro sucede todos los días. Porque él era testigo de la gracia de Dios en su cuerpo, en sus huesos, cómo a pesar de la enfermedad tan avanzada, él seguía cantando y él podía ver la gracia de Dios en su vida. Las iglesias nos unimos a orar por él. Yo oré por Julio Melgar, aún sin conocerlo en persona, porque es un cantante que ministró mi vida. Pero aquí el punto es la manera en que nosotros vemos los casos de enfermedad, y cuando nos exponemos a la muerte, nuestra cosmovisión sobre la vida, sobre la muerte y sobre la enfermedad, que es muchas veces es distante a la soberanía de Dios en la Biblia. La semana pasada mi esposa, platicando de lo mismo, me comentaba de un pastor de Monclova, de una iglesia grande, que cuando él enfermó mandaron traer a Alberto Motesi para que orara por él y lo sanara o lo resucitara. Lo resucitara. Trajeron al mega evangelista Alberto Motesi para que lo resucitara.
y esto está en nosotros, enfermo, caigo en cama con un pronóstico reservado, me han desahuciado médicamente, háblale al ungido, háblale al profeta, háblale al evangelista, porque a nosotros como carismáticos pentecostales nos cuesta trabajo entender el concepto sobre la soberanía de Dios y tenemos un conflicto con aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Un amigo, pastor reverendo Samuel Jiménez, cuando pastoreaba una iglesia metodista en Monclova, él platica que hubo muchos casos de enfermedad, muchos padecimientos, situaciones así en su congregación. La iglesia se preguntaba por qué. Entonces él, en la lona que puso enfrente, que venía el nombre de su iglesia, estaba en construcción, decía: nuestra confianza está en un Dios soberano. Nuestra confianza está en un Dios soberano. Y a mí llamó la atención esa frase. Cuando yo le pregunté, dice: es que nosotros, a pesar de la muerte y de la enfermedad, confiamos, seguimos confiando en que Dios tiene el control. Nosotros tenemos una expectativa pentecostal, una expectativa de milagros, de sanidades. Oramos por sanidad, ungimos con aceite a los enfermos, porque eso es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? No sé qué razón hay detrás del aceite, no lo sé, pero la Biblia lo dice y yo oro porque la Biblia lo dice. Pero tenemos también que entender el propósito de la enfermedad y entender el propósito de las crisis que Dios permite para nuestra vida. Dios es sanador, claro que sí, lo sabemos, lo entendemos y lo hemos vivido y lo hemos experimentado en nuestro cuerpo, pero también debemos comprender su soberanía, y esto significa que Él hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere, sin que nada ni nadie condicione sus decisiones. Tú puedes orar, ayunar, ofrendar, pactar, traer el mejor evangelista, traer al profeta, pero todo eso no va a condicionar a Dios. Muchos hermanos creen que con su ayuno de 21 días, con su ayuno de 40 días, van a hacerle manita de puerco a Dios para que haga su voluntad. Y esto no es así, hermanos, porque Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano. Cuando Él ha decidido algo, nada puede hacerlo cambiar de opinión. Ahora, en esta carta, la segunda carta a los Corintios, es una carta muy diferente a 1 Corintios. 1 Corintios es exhortación, una instrucción a la iglesia por situaciones que estaban pasando. Pero la segunda carta a los Corintios es una carta de consuelo, donde el apóstol Pablo derrama su corazón, su humanidad delante de la iglesia, porque fue muy duro el apóstol Pablo y se habían generado un concepto de él. Entonces Pablo les da a entender que él también es un ser humano que vive y experimenta la vulnerabilidad, situaciones, expresa situaciones difíciles en su vida, porque él dice: yo soy un ser humano, yo no soy un superhombre, yo también atravieso estas situaciones. Y empieza a hablar de situaciones de persecución, de enfermedades, de crisis, de problemas, de muchas cosas que él experimentaba también. Pero en el capítulo 12 que leímos hace un momento, él se sumerge en un asunto de enfermedad y describe sus padecimientos. ¿Cómo describe Pablo su enfermedad? Primeramente, él reconoce que está enfermo. En ocasiones confundimos la fe con la negación. Fe no es negar la realidad de mi problema. Fe es confiar en Dios a través del problema, a través de la enfermedad. Muchas personas no quieren reconocer que están enfermos porque piensan que si aceptan su enfermedad, que si aceptan su padecimiento, es falta de fe. Eso no es falta de fe, es realidad. La fe no tiene nada que ver con eso. Fe es confiar que a pesar de mi enfermedad, Dios sigue teniendo el control sobre esa enfermedad. Y el apóstol Pablo menciona algunas metáforas para referirse a su enfermedad. O sea, no describe cuál es su enfermedad, pero da algunas metáforas. Primeramente dice que su enfermedad es un aguijón en la carne y un mensajero de Satanás. Dos cosas. Cuando habla de aguijón, del griego es skulops, se refiere a algo puntiagudo con el propósito de causar dolor, como una espina clavada, una estaca. ¿En dónde? En su carne, en su humanidad.
Metafóricamente hablando, él quiere decir que es una enfermedad que lo está molestando, que lo incapacita, una enfermedad de su cuerpo, como una espina, como una astilla, que es una mortificación constante. Hablamos, por ejemplo, enfermedades astillas o enfermedades que son puntiagudas como estaca, la ciática. ¿Cuántos de aquí padecen de ciática? Levante su mano. Los juanetes, las riumas, enfermedades que se clavan en tus huesos, en tu cuerpo o en tus nervios, en alguna otra parte, y aparecen en ciertos momentos de la vida. Cuando llueve o aún antes de llover, tu cuerpo te avisa que va a llover y no hay mejor pronóstico que tu pierna, que tu rodilla. ¿Verdad que sí? Enfermedades que son como estacas, como espinas clavadas y que son una molestia, que limitan tu función en ciertos puntos de la vida. ¿Cuál era la enfermedad de Pablo? Desconocida. Él no describe su enfermedad a pesar de que él la conocía porque era compañero de Lucas, un médico. Él no dice su enfermedad porque en primer lugar él no se hace la víctima. Su función es predicar el evangelio. Él no se victimiza, él no pone de pretexto su enfermedad para dejar de predicar el evangelio. En segundo lugar, no le daba tanta importancia porque para él su cuerpo, su vida no era tan importante como su tarea de predicar el evangelio. Y en tercer lugar, porque también es vergonzoso para un ministro exponer su enfermedad a la congregación, porque hacen ver al líder como vulnerable y expone nuestra debilidad y nuestra vulnerabilidad delante de la gente. Pero aquí el apóstol Pablo, en esta carta y en especial en este capítulo, él habla de su debilidad, de su vulnerabilidad para identificarse con la iglesia. Ahora, ¿qué se supone? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Es una enfermedad recurrente que él experimenta. Algunos creen que era una enfermedad crónica neurodegenerativa. Algunos hablan del Parkinson o problemas oculares porque él describe un problema en los ojos. Otras personas hablan de apoplejías que se transformaban en fuertes migrañas en su cabeza. Entonces él no describe la enfermedad, pero nos da a entender que era muy molesto, que era como una espina clavada que recurrentemente sucedía en él. Pero hay una segunda definición que nos deja ver esta metáfora y habla de un mensajero de Satanás, un ángel de Satanás que viene, dice Pablo, y me abofetea. Esa palabra abofetear significa golpear fuerte con los nudillos, con el puño, con el propósito de quebrar o de hacer una herida, abrir la carne. Dice la Biblia que a Cristo en el concilio, cuando fue llevado, lo abofetearon en ese sentido, lo golpearon fuerte, lo golpearon recio, con el propósito de quebrantarlo, con el propósito de herirlo, con el propósito de lastimarlo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que a los apóstoles los abofetearon. Y cuando pensamos en esa palabra nos imaginamos que es una cachetada, pero realmente se refiere a un golpe duro con el propósito de lastimar, de hacer un daño fuerte al cuerpo. Entonces dice Pablo que este mensajero de Satanás llega y lo abofetea. Y como nos dice el comentarista, el diccionario, dice que en 2 Corintios 12:7, el pasaje, el verbo se refiere a golpear con algún instrumento agudo y doloroso que se clava profundamente en la carne, de modo que allí permanece. Entonces, cuando hablamos del aguijón en la carne, Pablo está hablando de una enfermedad natural, una enfermedad que tiene nombre, una enfermedad común, que es algo que alguien más tiene, que él la sabe identificar, que él la sabe nombrar. Pero cuando habla de Satanás, del ángel de Satanás, él está refiriéndose a un ente sobrenatural. Como si él dijera, viene ese mensajero, usa mi padecimiento para infligir dolor en mi cuerpo, pone el dedo en la llaga, en la herida. Porque Satanás sabe dónde golpearnos, Satanás sabe dónde tocar, Satanás sabe dónde infligir dolor. Ahora el apóstol Pablo no es un hombre místico, no atribuye la gloria al diablo, ya lo hemos hablado muchas veces. En Romanos solo un versículo habla sobre Satanás, porque Pablo no es místico, no atribuye gloria al diablo, pero sí admite que bien su padecimiento es de origen natural,
pero tiene una influencia sobrenatural, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino también contra realidades espirituales con las que vivimos. Pero Pablo nos enseña en este pasaje a no dar cabida, porque el creyente no puede ser paralizado por el miedo, no puede ser paralizado por el temor. ¿A qué me refiero? Andas muy bien de tu salud, hace tiempo no te enfermas de eso. Y en el momento que empiezas a servir, sientes que te enfermas. Y dices tú, diablo mentiroso, el Señor lo reprenda. ¿Verdad? Ahora en las escuelas de verano, a ver cuántos se nos enferman. Siempre pasa, ¿no? Y dices, diablo mentiroso, es el diablo, es Satanás que me está poniendo a prueba. Muchas veces es el estrés, muchas veces son situaciones, es la prisa, ¿verdad? Que nos llevan a otras cosas, accidentes y todo así. Pero mire, lo que quiero decirte es que a nosotros no nos puede paralizar el temor a lo sobrenatural, y no podemos estar paralizados y decir, no voy a hacer nada porque si no el diablo se va a venir en mi contra. No podemos decir, no voy a hacer nada porque va a venir el ángel de Satanás y me va a bofetear, me va a golpear. No, eso a nosotros no nos puede detener, porque de nuestro lado está alguien más grande llamado Jesucristo, y su ángel acampa a nuestro alrededor en todo tiempo. Amén. No nos puede detener una enfermedad, y mucho menos el miedo a esta. Pero dice el apóstol Pablo, se me ha dado un aguijón, algo que se me otorga o algo que se me permite. ¿Quién lo permite? Dios. Dios me dio un aguijón, una enfermedad, y Él permite que Satanás me abofetee. Pero aún con todo eso, Dios es soberano. Es decir, Dios sigue teniendo el control, porque mi vida no está en control de una enfermedad. Mi vida no está a merced del diablo, de Satanás. Mi vida es propiedad de Dios, tiene jurisdicción divina. Así como en el caso de Job, el diablo no puede tocarme si Dios no le da permiso. Y si Dios le da permiso es por un propósito. Así de sencillo. Por eso usted descanse, tenga paz y confíe en la soberanía de Dios. A pesar de la enfermedad, Dios tiene control de mi vida. No ha perdido el control. ¿Sí? No ha perdido el control. ¿Cuál es el propósito de la enfermedad? Pablo entiende la realidad de su enfermedad, las causas de su enfermedad. Él piensa con realidad, con sentido común. Pero él también entiende el propósito de su enfermedad. ¿Cuál era el propósito? Dice Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente. Esa palabra se refiere a una hipérbole, a una superioridad de las revelaciones. Tanto que él describe en los primeros versículos del capítulo. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al cielo. Y está hablando de él porque 14 años antes Dios lo había llamado al ministerio. Fue arrebatado, arpazo, así como nosotros seremos arrebatados cuando Cristo venga, seremos llevados, trasladados. Dice, fue arrebatado ese hombre al paraíso, el grado más alto de la gloria celestial, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esa palabra se refiere a algo imposible de ser expresado con palabras humanas, un lenguaje inefable. No hay palabras en nuestro idioma o en idioma humano que pueda expresar lo que el apóstol Pablo vio allá en la gloria, en el cielo. No se puede comparar con nada más. Sería como si trajéramos a un profeta, a un hombre de la Biblia de hace 2000 años hoy. Él miraría cosas que no podría describirlas, porque en su época no hay con qué compararlo. Cuando Pablo fue al cielo, o este hombre fue al cielo y vio cosas, él no podía expresar en lenguaje humano lo que había visto. Y además que no se le permite al hombre expresar. Es decir, que le fue prohibido hablar de las cosas que él ve. No puede en su capacidad y le está prohibido decir. Por eso yo tengo un conflicto con los 7 jóvenes que fueron al cielo y al infierno.
Porque ellos hablan de puras cosas que están aquí en este mundo, y en el cielo hay cosas que no hay aquí en este mundo. Lo único que hay en el cielo, al igual que nosotros, es el oro, porque el oro es el metal menos valioso en el cielo, en el reino celestial, o no sé si en el milenio. Pero a este hombre le fue prohibido hablar. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo, dice la Biblia, en 1 Corintios, en la gloria, 1 Corintios 2:9, dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, dice el apóstol Pablo. Ni siquiera puedes imaginarlo. Nada en este mundo se le compara. No hay nada que pueda compararse. Tú puedes ver una película de ciencia ficción que habla sobre el universo, sobre el cielo, y darte una luz o algo, tú entenderlo así, concebirlo así, pero no hay nada, ni siquiera en la imaginación del hombre, que pueda comparar con lo que hay en la gloria celestial que le fue mostrado el apóstol Pablo. ¿Quién lo afirma? Dice Pablo: yo mero, porque yo tuve una revelación superior, fui llevado hasta el tercer cielo, fui arrebatado al tercer cielo. Ahora, el apóstol Pablo, en su temperamento colérico, en su carne, obviamente que él era propenso a la autoexaltación, a la vanidad, a la soberbia, al orgullo. Entonces él entiende que el propósito del aguijón, el propósito de su enfermedad, es para que él no se exaltara sin medida, porque él era propenso a ese pecado. Hay pecados en nosotros que son concupiscencias, pasiones que nos atraen. Y a veces son pecados públicos, pero a veces son pecados phantoms, pecados que están en el corazón y que no pasan por el radar de nuestra conciencia, pero que están ahí y tú sabes que están ahí. Puede ser uno como el apóstol Pablo: la soberbia, la vanidad, la autoexaltación, el creerte más que los demás. Entonces Pablo dice: para que no me crea mucho, para que no me autoexalte, para que no me mire yo por encima de los demás, cada vez que mi carne se siente mejor que los demás, me acuerdo, hay una espinita que se me remueve, y el mensajero de Satanás viene y me remueve la espinita y me hace recordar que somos polvo y nada más. No me conviene gloriarme, porque en el momento en que viene la autoexaltación, la espinita se me mueve y me doy cuenta de quién soy. Entonces yo me glorío en ese hombre que fue arrebatado. Me siento satisfecho en ese hombre que Dios lo usa, en ese hombre que le fueron mostradas esas super revelaciones. Me glorío en ese hombre, pero ni siquiera soy yo, porque ni siquiera yo fui al cielo. Nadie subió al cielo, dice la Biblia, solo Cristo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Nadie puede hacerlo, solo Cristo. Yo no fui al tercer cielo por mí mismo, fui arrebatado. Alguien me tomó con más fuerza que yo, una mano más fuerte que yo me llevó hasta allá. De ese hombre me glorío, de ese que fue usado, de ese que fue llevado. Pero luego miro mi realidad, mi enfermedad, mis crisis, mis problemas, mi debilidad. De ese hombre me glorío. Y después miro mi realidad y me doy cuenta que mi propósito, y el propósito por el cual Dios permite la enfermedad, es mantenerme humilde, es ubicarme en mi realidad, que me doy cuenta que soy solamente carne, que estoy en este cuerpo, porque a veces andamos muy alzaditos. Dios nos usa y andamos muy alzaditos, y de pronto enfermamos y caemos en la realidad de nuestra situación. El pastor Cash Luna, yo no critico, porque fue sus predicaciones a través del NACE, bendijeron mi vida en algunas veces cuando estaba en la universidad, en la preparatoria. Bueno, pero él un día dijo que somos una especie de Jehová Juniors, que somos mini dioses. Si él concibe eso, es porque él se siente un Dios, porque Dios a través de su vida hace milagros, realiza operaciones. De alguna u otra manera Dios lo usa, y él en su concepción es un Jehová Juniors. Y muchas veces nosotros estamos pensando así, que somos seres superiores, más inteligentes, que por ser hijos de Dios somos mejores que otras personas, merecemos más cosas, merecemos ser más prósperos, merecemos tener más salud, lo merecemos todos. Pero luego, hermanos, Dios permite a este hombre, a esta carne, enfermarse.
Y en medio de nuestra realidad, este hombre, dice Pablo, este hombre enfermo, este hombre temeroso, este hombre inseguro, este hombre débil, este hombre angustiado, este hombre es el que necesita de Dios. Este hombre es el que necesita, el que es llevado al cielo, el que es arrebatado, el que es usado, cree que no necesita a Dios. El que es usado por Dios en manifestaciones cree que no lo necesita. Pero el hombre, cuando entra a su realidad, esta otra parte de mí sabe que necesito depender total y absolutamente de Dios. Porque nada más soy carne y mi carne se duele y tengo una espinita en mi cuerpo que me hace recordar mi necesidad de Él todos los días. ¿Qué hizo Pablo en su debilidad? Lo llevó a la oración. Lo llevó a la oración. Bendita enfermedad que te hizo acercarte a Dios. Bendita enfermedad que te hizo acercarte a Dios. ¿Qué lo llevó a Pablo a esta enfermedad? A la oración. Y él dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí el aguijón. 3 veces he rogado al Señor. No significa que solamente 3 veces oró. No, yo supongo que Pablo todos los días oraba y todos los días pedía, clamaba a Dios, sobre todo cuando estaba enfermo. Pero cuando habla de 3 veces se refiere a una oración fervorosa, a una oración intensa, apasionada. Esta palabra he rogado viene de una palabra griega para caleo, que significa clamar, pedir auxilio a fuerte voz, llamar o convocar en voz alta a un abogado en un tribunal con el fin de pedir ayuda. ¿Qué está haciendo Pablo en esa oración? Es un ruego, está apelando, está llamando en ayuda para una defensa. Esta oración es presentarse ante el tribunal de Dios para la resolución de un asunto bajo una exigencia legal, reclamando las promesas de Dios, así como el salmista que gritaba o escribía: hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa. Esa es la oración de un enfermo que en su desesperación llega a la presencia de Dios y grita: Señor, sáname. Por tus promesas, tu palabra dice, tú has prometido, ayúdame. Mira que yo te he sido fiel, mira que yo te he servido. Y derrama su alma en 3 ocasiones. El apóstol Pablo derramó su alma con toda pasión, pidiendo a hincos, a gritos, por la sanidad de su enfermedad. Y Pablo era un hombre que oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Y Pablo era un hombre fiel en lo que hacía, era un hombre íntegro. Pero es garantía estas oraciones de que Dios va a mover su mano. Mire, no conozco en la Biblia una oración más intensa que la de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Y Dios, sin palabras, dijo no. Y si al abogado, si al intercesor, si a nuestro sumo sacerdote, Dios en su soberanía le dijo que no, ¿cuánto más a nosotros Dios puede decirnos no? Eso no. Y el apóstol Pablo, que fue arrebatado al cielo y que Dios le permitió ver su gloria, y como decía papá, que era un hombre que se hablaba al tú por tú con los ángeles, Dios le dijo que no. ¿Cuánto más a nosotros, simples mortales? ¿Verdad? Pero Dios le dio una respuesta. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no solo le dijo que no, sino le dio la explicación. Qué hermoso es Dios, que Dios no te deja con un no tajante, sino Dios te explica el por qué. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No solamente te digo que no, aunque no lo puedas entender, yo te digo que no, pero te explico el por qué. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. La Nueva Traducción Viviente, fíjese lo que dice: y me ha dicho, mi gracia es todo lo que necesitas. Otra versión dice, con mi gracia tienes más que suficiente. Y la palabra bastar se refiere a un contentamiento, a una satisfacción. ¿Con qué? Que mi gracia
mi charis, mi favor inmerecido te sea suficiente. Está contento con mi gracia. Tú me exiges que te sane, que te levante, que te dé, pero todo lo que tienes es por mi gracia. No es por tu justicia, no es por lo bueno que eres, no es por lo bueno que sirves, no es por tus años en el evangelio, no es por tu servicio en la iglesia, no es por tu experiencia, es por mi gracia, solo por gracia y absolutamente por mi gracia. Y eso tiene que ser suficiente para ti, y con eso debes estar contento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya no se va a enojar cuando tú y el recién convertido tienen la misma enfermedad y Dios decide sanarlo a él y no a ti. Señor, yo tengo años y años pidiéndote que me sanes de esto. Llega este hombre que ni cristiano es a una campaña y tú lo sanas. ¿Por qué? Señor, yo tengo años y años pidiéndote ese trabajo, pidiéndote, rogándote una oportunidad por ese trabajo. Llega un hombre, acaba de entrar a tu camino y rápido se lo das. ¿Por qué? Que mi gracia te sea suficiente y tienes que estar contento con lo que yo te doy. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Es que no es justo, Señor. Es que no se trata de justicia. No se trata de justicia, es gracia. Es un favor inmerecido que tú y yo no merecemos. Tú y yo no merecemos ser sanados, de aunque su carácter sea sanador, de aunque su obra sea sanadora. Tú y yo no nos merecemos su sanidad. Es gracia. Es gracia. Y luego tú le dices a Dios: ¿por qué andas sanando a este pecador? Si es un pecador y el día que lo sane se va a ir, se va a regresar al mundo para seguir pecando. Déjalo. Déjalo. ¿Verdad que sí? Que haga lo que quiera, porque es absolutamente gracia. Aquí la pregunta es: ¿cuál sería nuestra respuesta si Dios nos dijera eso? Con mi gracia tienes, no te voy a sanar. ¿Qué diríamos nosotros? Nosotros queremos que alguien venga y nos dé una palabra personal, una palabra profética, y nos diga: dice Dios, bendiciones. Dice Dios, te voy a abrir puertas. Dice Dios, te voy a sanar. Dice Dios. Pero ¿qué pasa cuando alguien viene o Dios nos hace entender? Dice Dios que no te voy a sanar. Dice Dios que te alegres con lo que tienes. Dice Dios que no te voy a proveer como me estás pidiendo. Dice Dios que no te va a dar esa oportunidad. Y si me ayudas, por favor. Escuché un silencio sepulcral entre la iglesia carismática, entre la iglesia pentecostal. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el no de Dios? No tomaremos un no como respuesta. Tú dices que no, pero voy a ayunar 40 días a ver qué te hace este ayuno. A ver si puedes resistirte a este ayuno que voy a ofrecer durante 21 días. A ver si puedes resistir a mis 7 horas de oración diaria. A ver si puedes resistir a mi oración a las 4 de la mañana. Y verás cómo vas a hacer lo que yo digo. ¿O qué decimos? Diablo mentiroso. Háblale a otro pastor. Háblale a otro pastor. Este pastor no está ungido. Este pastor le falta ayunar, está bien gordo, cada vez se engorda más. Le falta ayunar. Tráete otro evangelista. Manda a traer a otro pastor. Manda a traer a un profeta que me dé palabra. Pero la respuesta sigue siendo la misma. Bástate mi gracia. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? Dios le dijo no. Y él que dijo: por la autoridad apostólica que Cristo me ha conferido, yo decreto mi sanidad. ¿Qué dijo Pablo? Bueno, me voy a gloriar en mis debilidades. Si no me quieres sanar, Señor, me voy a gloriar en mis debilidades, en mis enfermedades, en mis flaquezas, en mis crisis. Gracias, Señor. ¿Por qué?
Y dice, fíjese la actitud, de buena gana me voy a gloriar. Y cuando sientas la ciática que se clava en tu pierna y que recorre como electricidad hasta tu chamorro, gloria a ti, Señor, bendito. Hasta le avientas una mirada, pero le das gloria. ¿Por qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿En qué se glorifica Cristo en tu enfermedad? ¿De qué manera Dios se glorifica? Cuando estás enfermo y aún así sigues haciendo lo que tienes que hacer, y aún en tu enfermedad sigues cumpliendo tu propósito. ¿Sabes qué te dice esto y qué le dice a los demás? No soy yo no puedo, estoy enfermo. Cristo a través de mí. Cristo a través de mí. Cuando tus hijos te ven enferma, te ven enfermo, te ven debilitado, pero sigues predicando la palabra, pero sigues cumpliendo tu tarea, pero sigues sirviendo en la iglesia, pero sigues haciendo la obra de Cristo, tus hijos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué no se detiene mi papá, mi mamá? ¿Por qué no se para si está enfermo? La gracia de Cristo en su vida, levantándola cada vez para seguir cumpliendo su propósito. Y en el versículo 10 dice Pablo: me gozo en las debilidades, enfermedades, también en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué gran paradoja. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe cómo veo yo la gracia de Dios en una persona? Hemos hablado aquí que la enfermedad te afecta cuerpo, alma, tus emociones, tu espíritu, porque hay una interconexión. Pero cuando tú ves a creyentes en medio de sus padecimientos y en medio de su enfermedad, tú los ves gozosos, fortalecidos en el Señor, con ánimo, con esperanza y con fe. Esto es algo sobrenatural. Naturalmente no pueden estar bien porque su cuerpo no está bien, su espíritu no puede estar bien, su alma no está bien porque está mejor que nunca. La gracia de Dios operando poderosamente en ellos, fortaleciendo su fe, levantándolos, animándolos. La mente le dice: te vas a morir, y el espíritu dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. La gracia de Dios operando en sus vidas. Pero tenemos esa gracia, ese tesoro en vasos de barro. Somos barro nosotros, vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Me golpeó fuerte, me abofeteó fuerte el mensajero de Satanás, me tiene en la lona, pero todavía queda un round más por luchar. No me has destruido, la gracia te levanta. Y dice el apóstol: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El creyente nominal dice: entre menos sufra, entre menos padezca, mejor. Entre más próspero sea, más exitoso sea, me vaya bien, qué mejor. Pero en la soberanía de Dios está el usar el sufrimiento, la enfermedad y la crisis con un propósito: recordarnos que somos polvo y nada más, y que la gloria y la honra vienen de Dios y su gracia está contigo. ¿Cuál es el propósito de la enfermedad que Dios ha permitido en tu cuerpo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Hermanos, la vida cristiana es una vida de fe. No es una vida meramente natural, es una vida de fe. Claro que como cristianos tenemos que usar el sentido común. Primeramente, tenemos que usar el sentido común en todas las cosas. Pero vivimos una vida sobrenatural. Nosotros creemos en milagros, creemos en sanidades y los hemos experimentado. Somos continuistas porque creemos que los dones siguen operantes
Y lo sobrenatural de Dios sigue en acción, aunque vaya contra toda lógica. Pero hemos visto la mano de Dios. Hemos visto la sanidad de Dios. Desde niño yo vi y conocí esa faceta de Dios, de su carácter, de su obra sanadora en mi vida. Yo enfermé de hepatitis. Tenía los ojos como este pañuelo. Y para testimonio, aún hay partes amarillas en mis ojos. Estoy como los Simpsons ya. Tenía la vista completamente amarilla de la hepatitis. Tomaba un jarabe que sabía puro hierro, fuertísimo, feísimo. Y esa noche fuimos a una campaña en la iglesia Getsemaní de Frontera, al aire libre. Y ahí oraron por mí y ahí Dios me sanó. Y cuando llegué a la casa, me fijé en el espejo. Me acuerdo muy bien ese día. Mis ojos completamente blancos. Dios me sanó de hepatitis. Pero tengo que reconocer que no somos de buena madera. Hay personas que son cedros como el pastor Cristóbal Ceniceros, que a sus 80 y tantos años se para bien derechito y mejor que uno. Él escribe un libro que se llama Astillas de Cedro, porque él se compara a un cedro. Y hay hermanos que yo conozco que son como huizaches de fuertes, de buena madera. Pero habemos otros que somos más como manzanos, que duran 20 o 30 años y son de corta vida. Mi familia tiene un promedio de vida de menos de 60 años, todos mis tíos. Es el promedio de vida para nuestra familia. Y todos los días tengo que luchar por un día más. Y antes de que tuviéramos niños, yo en mis tiempos de oración le decía a Dios: yo quiero estar contigo. Yo le decía a mi esposa: para mí estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Te acuerdas? Yo quiero, mi mayor anhelo es estar con Cristo. Pero cuando nacieron mis hijos, ahí cambió la historia. Todos los días tengo que luchar por vivir un día más, porque tengo unos hijos y una esposa que cuidar. Tienes que cuidarte, hermano. Tienes que atenderte. Tienes que luchar por vivir un día más, porque tienes un propósito en esta tierra y tú no te puedes ir sin que Dios cumpla su propósito contigo. No pienses en tu trabajo, no pienses en tu ministerio. Eso es secundario. Piensa en tus generaciones. Piensa en tu familia. Tenemos que luchar por vivir un día más. Y si en su soberanía perfecta está que muramos en un tiempo, que nos vayamos a la cierta edad, eso ya es de Dios. Pero yo no voy a ser negligente. Yo no voy a decir: al fin y al cabo todos de algo nos vamos a morir. No. Cuide la vasija porque es de barro. Cuide la vasija porque es de barro. Cuide la vasija porque se quiebra fácil, porque es de barro. Póngase de pie. Tenemos este tesoro en vasos de barro, hermanos. Hay un tesoro muy especial en tu vida. Hay un propósito muy especial en tu vida.